El Señor les bendiga. Qué privilegio llegar a la intimidad de sus vidas con la palabra del Señor en una semana especial. Especial porque Dios ha permitido que esta semana se celebre la Semana Santa, que esperamos en el Señor que de veras sea santa, porque a veces es una semana donde de santidad no se habla mucho ni se practica mucho, pero esperamos en Dios que usted pueda pensar en todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y vivir acorde a lo que el Señor hizo. Y por eso hemos dedicado esta semana con el ministerio de la Iglesia en las Casas para hablarle acerca de las últimas expresiones que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Digo las últimas expresiones de Jesús en la cruz del Calvario porque recuerde que el Señor recorría ciudades, aldeas y lugares predicando, enseñando y sanando, pero luego ya en la cruz del Calvario Él expresó siete llamémosle así, oraciones que designaron lo más profundo de su corazón y que vale la pena que usted y yo les pongamos atención. Este día estaremos viendo la sexta expresión de Jesús en la cruz del Calvario. Toda la semana hemos estado viendo cada una de ellas. Yo espero que usted haya aprendido estas verdades y veámosla en Juan 19:30. Juan capítulo 19 versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a quedarnos en esa expresión que dice: consumado es. Esta es la sexta expresión que el Señor daba en la cruz del Calvario. Naturalmente estas palabras no son las de un hombre acabado, terminado, sin esperanzas. No son las palabras de una persona que dice: ya se acabó todo, yo creí que todo iba a salir bien. No, para nada. Son el grito triunfante del vencedor, y eso debemos de verlo de esa manera. Son el grito triunfante del vencedor. Manifiestan la conciencia de haber cumplido hasta el final para la obra a la cual se le fue enviada al mundo. ¿Y cuál era la obra a la cual el Señor vino a este mundo? Dar la vida por la salvación de los hombres. El Señor fue claro cuando dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino con una misión clara, de tal manera que cuando Él dice consumado es en la cruz del Calvario, está expresando y diciendo: he cumplido el propósito que el Padre Celestial me delegó. Y ahora Jesús dice, se abandona, ¿verdad?, en las manos del Señor, y le dice: Señor, aquí estoy en tus manos, Señor, pero ¿qué? He cumplido lo que tú me delegaste que hiciera. He cumplido lo que tú querías que yo hiciera. Todo se ha cumplido, todo se ha realizado. Y qué lindo es cuando vemos el propósito y el plan de Dios. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús traía una misión. El Señor Jesús sabía que el Padre Celestial, desde antes de la fundación del mundo, le había delegado una misión especial, y era la de recobrar la imagen perdida en el Edén. Recordemos que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Lo dice Génesis 1:26, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios le dio ese privilegio al ser humano. Dios le dio ese privilegio al hombre, a Adán y a Eva, pero ellos no apreciaron ese regalo maravilloso que el Señor les dio. La mayoría de los que están conectados, me imagino que conocen la experiencia de estos dos seres humanos ahí en el Edén. Desobedecieron a Dios, perdieron lo que el Señor les había dado, fueron expulsados del jardín del Edén, pero con la promesa de que el Señor los iba a restaurar, y de ahí en adelante el plan de Dios siguió adelante. Las acciones del ser humano jamás van a detener el plan de Dios. Las acciones de los seres humanos jamás van a limitar el plan de Dios. Dentro de ese plan, desde el Antiguo Testamento, pudimos ver
ver cada momento, cada tiempo, hemos podido verlo a la luz de la palabra cuando uno la estudia, cómo Dios trata con el hombre, cómo el hombre responde a Dios, pero todo eso apuntando hacia el Cordero perfecto que vendría, nuestro Señor Jesucristo. No por gusto, Juan el Bautista, cuando vio que venía el Señor, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde ese momento el Señor Jesús es bautizado. Juan no quería bautizarlo, pero el Señor le dijo: conviene que me bautices. Y desde ese momento él sube del agua, el Espíritu Santo viene sobre él, recibe el aval del Padre: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y comienza paso a paso a proclamar la voluntad del Padre Celestial, a llamar a todo aquel que quería venir a su reino para entregarse con todo el corazón y recibir el perdón de los pecados. Qué batallas más grandes las que el Señor debe de haber librado. El solo hecho de verlo en el Getsemaní, batallando con el ánimo y diciendo: Padre, Padre, mi alma está afligida hasta la muerte, porque sabía lo que le esperaba en la cruz del Calvario. Toda una noche de dolor, la de ese día de tristeza, la de ese día de agonía en que el Señor fue llevado a la cruz del Calvario. Pero en la cruz del Calvario el Señor, después de haber pronunciado otras expresiones, Él está diciendo: consumado es, hecho está, dice en otras versiones, hecho está. Hay otras versiones que dice: terminado está. En la cruz del Calvario Él vino a terminar lo que el Padre le había delegado. ¿Y sabe cuál es la misión del Padre? La salvación de la humanidad. Por eso Él no ha venido todavía a levantar su iglesia, porque espera que tú seas salvo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él nos ha llamado al perdón de los pecados. Él nos ha llamado para que lo conozcamos. Él nos ha llamado para que nos entreguemos a Él. Y tú eres parte de ese plan, de ese propósito, de esa proyección que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y cuando Él dijo: consumado es, Él estaba diciendo: he terminado el plan y el propósito que mi Padre Celestial me delegó de venir a la cruz del Calvario, derramar mi sangre preciosa por amor a la humanidad y para el perdón de los pecados. ¿Qué respuesta le darás tú al Señor Jesucristo frente a ese plan realizado en la cruz del Calvario? ¿Aceptarás el plan de Dios? ¿Rechazarás el plan de Dios? ¿Serás parte del plan de Dios o te quedarás indiferente al plan de Dios? ¿Quieres entregarte al Señor y ser parte de ese plan? Ora conmigo de la siguiente manera y sigue pendiente de la palabra de Dios que seguiremos brindándote en nuestros cultos dominicales, en nuestros cultos de semana y de manera virtual cada día. Que Dios te bendiga. Ora conmigo en este mismo momento. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.